Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a hacer el análisis dimensional de un fluido de flujo descendente en un plano inclinado. Para comenzar, imaginamos un material en posición inclinada por el cual desciende un fluido con flujo laminar. Recordemos que el flujo laminar a la vista aparenta ser un sólido. Por lo tanto, entre comillas, podríamos deducir que esto tiene dimensiones fijas. Ahora lo que vamos a hacer es obtener a partir de ese flujo una sección a la cual vamos a delimitar para evaluar. Esa sección, al cortarse aquí, como el plano es inclinado, por teoremas de trigonometría sabemos que el ángulo que tenemos aquí es exactamente el mismo que está acá. Ahora vamos a proponer las dimensiones particulares de la sección que propusimos para evaluar. Nuevamente, la sección asemeja a un prisma rectangular. Sin embargo, nada nos asegura que esto sea un cuadrado o algo así. Por lo tanto, le pondremos medidas distintas, donde el largo nuevamente va a ser delta, el ancho va a ser omega y la altura va a ser L. El ángulo se encuentra aquí. Después lo que vamos a hacer es coordinar la sección a evaluar. Para ello se debe tomar en cuenta que el esfuerzo cortante se ejerce sobre la superficie de un fluido y es perpendicular a la dirección de flujo de este. En este caso, el fluido, la superficie que está en contacto con el aire es esta. La superficie que está en contacto con el material es esta. Y la dirección de su flujo va hacia acá. Como es perpendicular el esfuerzo de corte al sentido del flujo, entonces sabemos que el esfuerzo de corte viene de esta capa. Por lo tanto, este punto y este punto son los mejores 4 puntos para coordinar esta sección. Sin embargo, como el flujo del fluido viene de aquí para acá, lo que más se propone es que tanto este punto como este punto son los más convenientes. Ahora, en este punto se manejaría este eje coordenado, donde X va hacia abajo, donde Y va hacia acá y donde Z va hacia acá. Lo que podemos ver en X es que el eje X está representando a la altura. De aquí empezaría en 0 y terminaría en L. El eje Y está representando lo que es el largo. Aquí empezaría de 0 y aquí terminaría en delta. Y el eje Z está representando el ancho, donde el ancho aquí comienza en 0 y aquí termina en omega. Recordemos que el ancho se da de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Es el mismo porque es una figura tridimensional. Lo mismo pasa con el largo y la altura. Eso es bastante importante. Ahora vamos a decidir el espesor de capa a evaluar. En este caso podemos proponer dos espesores de capa. Podemos proponer crear una capa basada en el eje de las X o podemos proponer una capa basada en el eje de las Y. Recordemos que para proponer una capa lo que tenemos que hacer es delimitar un punto inicial. Ese punto inicial no lo conozco, entonces voy a decir que sea X. Para que este plano se vuelva tridimensional, a esta X necesito añadirle una altura. Por lo tanto, avanzaré un poquito más y habré avanzado un incremento en X. Con lo cual, aquí tendríamos una posición que está en X más el incremento que avancé. Ahora ya es tridimensional. Lo mismo pasaría aquí. En este caso, si delimito el eje Y, debería de escoger un punto cualquiera en el eje Y. Entonces, de aquí a acá yo escojo mi punto. Para darle un espesor a este punto, necesito proponer un poco de largo. Entonces, ese largo se llama delta Y, un incremento. Así que este punto estaría en Y más ese incremento. En este video, nosotros vamos a usar este espesor de capa. Ahora vamos a identificar las fuerzas que actúan en la capa que vamos a evaluar. Lo primero que notamos es que la fuerza 1 es el esfuerzo de corte de entrada de la capa. Este esfuerzo está aplicándose sobre la capa de color amarillo. Después, la fuerza 2 es el esfuerzo de corte de salida de esa capa, pero en este caso está saliendo de la capa de color verde. La fuerza número 3 es la fuerza de entrada a la capa debida a la dirección de flujo del fluido. La fuerza número 3 es la fuerza de entrada a la capa debida a la dirección de flujo del fluido.
La fuerza número 4 es la fuerza de salida de la capa debida a la dirección del flujo del fluido. Ojo, la fuerza 3 y la fuerza 4 están tocando al espesor. Y por último, la fuerza 5, que es la fuerza que está ejerciendo la gravedad. Recordemos que la fuerza de gravedad aquí se incluye debido a que es un sistema en estado abierto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el dibujo, pues la realidad es que nos delimitó el flujo dentro de algo o algo así. Simplemente está la intemperie fluyendo. Ahora vamos a balancear las fuerzas respecto al esfuerzo cortante. Recordemos que el balance de fuerzas se describe como fuerzas de entrada menos fuerzas de salida más fuerzas acumuladas igual a 0. Esto propiamente de fenómenos de transporte se identifica como el flujo de momentum combinado entrando a la envoltura menos el flujo de momentum combinado saliendo de la envoltura más la fuerza de gravedad actuando sobre el sistema, que esto es igual a la tasa de cambio del momentum del sistema. Proponiendo las variables correspondientes a estos balances, notamos que las fuerzas de entrada son la fuerza 1 y la fuerza 3. Las escribimos menos las fuerzas de salida, que en este caso son la fuerza 2 y la fuerza 4, las escribimos, más las fuerzas acumuladas, que en este caso es la fuerza 5, que es la fuerza de gravedad. Como el balance de fuerzas es respecto al esfuerzo de corte, notamos que las fuerzas debidas al flujo del fluido se van a despreciar, por lo tanto valdrán 0, con lo cual nos queda la fuerza 1 menos la fuerza 2 más la fuerza 5 igual a 0. Esto es lo que se conoce como el balance general del esfuerzo de corte. Pero nos falta sustituir las fuerzas que tenemos aquí. Para deducir las fuerzas F1 y F2 se debe recordar que el esfuerzo cortante es un tipo de presión ejercida al fluido, definida como tau igual a la fuerza sobre el área. Con eso en cuenta podemos deducir que la fuerza 1 es equivalente al esfuerzo de corte a lo largo del eje X con dirección de flujo en el eje Y evaluado al inicio de la capa. Esto es igual a la fuerza ejercida sobre la capa entre el área perpendicular. Recordemos que el área perpendicular a la fuerza es la que está en la superficie. Debido a ello, ¿cuáles son las dimensiones de la superficie? De aquí a acá vale delta, lo mismo que de aquí a acá. Y de aquí a acá vale omega, lo mismo que de aquí a acá. Por lo tanto, el área es delta por omega, lo que está escrito aquí. Entonces, sustituyendo en la ecuación anterior, podemos deducir que la fuerza ejercida sobre la capa al inicio es equivalente al área perpendicular por el esfuerzo de corte ejercido al inicio de la capa. De manera similar, podemos obtener la fuerza 2, pues la fuerza 2 es el esfuerzo de corte a lo largo del eje X y con dirección de flujo en Y, evaluado a la salida de la capa. Esto es equivalente a la fuerza ejercida a la salida de la capa sobre el área perpendicular. Como la superficie y la pared tienen las mismas dimensiones, el área perpendicular técnicamente sería la misma. Por lo tanto, proponiendo el dato del área perpendicular y despejando, podría saber que la fuerza de salida es equivalente al área perpendicular multiplicada por el esfuerzo de corte a la salida de la capa. Ya para terminar, viene lo más interesante de aquí. ¿Cómo vamos a proponer el valor de la fuerza de gravedad? Ya que la fuerza de gravedad está en dirección vertical, sin embargo hay un ángulo de inclinación. Esto es muy sencillo. Primeramente vamos a deducir la fuerza que se está ejerciendo sobre el fluido. Primeramente sería recordar que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza que está ejercida sobre la capa sobre el volumen de capa. Aquí es donde nosotros debemos recordar que también la fuerza es equivalente a la masa por la gravedad. Hablaríamos de la masa del fluido sobre el volumen de dicho fluido. Por lo tanto, la masa sobre el volumen del mismo fluido equivale a tener su densidad. Su densidad por la gravedad. Entonces, eso sería el valor que tendríamos aquí. ¿Y por qué se pone aquí? Sencillo, porque la fuerza está actuando sobre el fluido en esta dirección. También debemos recordar que la fuerza de gravedad, como está verticalmente, por eso se escribe de este lado, porque aquí va la parte vertical. Para proponer la equivalencia de la fuerza ejercida debido a este ángulo, debemos de proponer una razón que junte a la fuerza con este dato, la cual es el seno, ya que el seno del ángulo es equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Con lo cual podríamos deducir que el seno de θ es equivalente a la fuerza de gravedad sobre la densidad por la gravedad del fluido.
Si nosotros queremos ver realmente la fuerza de gravedad que se está ejerciendo en este sistema, pues tendríamos que despejar y aquí ya incluiríamos al ángulo de inclinación con el cual se está ejerciendo esa fuerza. Para proponer el volumen de la capa debemos de tener a la mano la capa. Entonces notamos que de aquí a acá la capa vale delta. Por lo tanto escribimos un delta. De aquí a acá la capa vale omega. Por lo tanto escribimos omega. Hemos deducido el largo y el ancho. Nos falta el espesor de la altura. El espesor de la altura, recordemos que por geometría analítica se deduce a partir de la distancia final menos la distancia inicial. Con lo cual podemos darnos cuenta que las x se cancelan y nada más nos quedaría el incremento del espesor, que es el valor que tenemos aquí. Sustituyendo la fuerza de gravedad que está aquí y el volumen de la capa que está aquí, obtendríamos la fuerza que está ejerciéndose a su totalidad en la capa del fluido, que equivale a omega y delta, que en este caso sería el área perpendicular, por la densidad del fluido, por la gravedad que se está ejerciendo sobre este, por el ángulo de inclinación que tiene, por el espesor que nosotros hemos creado. ¡Locochón! Retomando el balance general del esfuerzo cortante, sustituyendo las fuerzas, obtendríamos lo siguiente. F1 menos F2 más F5 igual a 0 equivale a la fuerza de entrada a la capa menos la fuerza de salida a la capa más la fuerza ejercida sobre la capa debido a la gravedad igual a 0. Si nosotros notamos, la fuerza de salida y la fuerza de entrada están invertidas. Si lo proponemos como en geometría analítica, la fuerza final menos la fuerza inicial, deberíamos de multiplicar por un negativo a toda esta ecuación. Eso quiere decir que esta fuerza que al principio fue positiva se volverá negativa, esta fuerza que al principio fue negativa se volverá positiva y esta fuerza que es positiva se volverá negativa. Si reordenamos las fuerzas nos quedaría la fuerza de salida menos la fuerza de entrada y esta fuerza ejercida sobre la capa debido a la gravedad la pasamos del lado derecho. Todo esto nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, sustituyendo el valor de estas fuerzas, tendríamos esta equivalencia, donde lo que nos podemos dar cuenta es que el área perpendicular es la misma para todos los términos. Del lado izquierdo se podría factorizar, entonces quedaría omega por delta. Ahora, en la parte de la derecha tenemos al espesor que nosotros propusimos. Este incremento lo vamos a pasar dividiendo a los esfuerzos cortantes. Lo que podemos notar entonces es que como el área perpendicular está en ambos lados haciendo la misma operación, técnicamente se cancelaría, ya que como de este lado está multiplicando, si lo pasamos del otro lado estaría dividiendo. Y lo mismo, entre lo mismo da 1, por esa razón dan 1. Con esto nos quedaría todo lo que tenemos aquí dentro del corchete igualado a la densidad por la gravedad por el ángulo de inclinación. Con esto podemos proponer el límite a ambos lados de la ecuación y ahora recordemos algo muy importante. Por la definición del límite podemos deducir que esto es equivalente a la derivada del esfuerzo de corte respecto al eje X. Esto es igual a la densidad por la gravedad por la inclinación. ¿Por qué? Porque todo esto es una constante. Daría exactamente lo mismo. Con lo cual, acabamos de obtener una ecuación diferencial de variables separables del esfuerzo de corte. Ahora resolvamos esa ecuación diferencial. Para resolver esa ecuación diferencial, notamos que lo único que tenemos que hacer es pasar esta diferencial del otro lado multiplicando, ya que se encuentra dividiendo, con lo cual nos quedaría la diferencial del esfuerzo de corte, que es igual a la densidad por la gravedad por el ángulo de inclinación por la diferencial en X. Como podemos notar, la densidad, la gravedad y el ángulo de inclinación no tienen nada que ver con esta diferencial. Por lo tanto, la integral comenzará a partir de aquí y todo esto será constante, mientras que en la parte de la izquierda, como solamente tenemos una diferencial, solo se integrará, quedando como el esfuerzo de corte, que es igual a la densidad por la gravedad por el punto que estamos evaluando por el ángulo de inclinación más una constante, lo cual significa la ecuación general del esfuerzo de corte. Ahora propongamos unas condiciones a evaluar. Estas condiciones a evaluar son mejor conocidas como condiciones frontera.
Ahora veamos las condiciones a evaluar, que les recuerdo son las condiciones frontera. Empecemos con el esfuerzo de corte mínimo. El esfuerzo de corte mínimo se representa en ecuaciones diferenciales de esta forma o de esta forma. Recordemos que el esfuerzo de corte mínimo se encuentra del lado donde el fluido se encuentra fluyendo a su velocidad máxima. Donde el fluido fluye a su velocidad máxima es en la superficie, ya que la superficie tiene contacto con el aire y no hay fricción. Sin embargo, la pared es un material con el cual tiene el fluido contacto, y eso quiere decir por propiedades de adhesión que el fluido se adherirá a la pared y técnicamente esa primera capa no fluirá, entre comillas. Por lo tanto, aquí se encuentra su velocidad mínima, mientras que aquí se encuentra su velocidad máxima. El esfuerzo de corte mínimo es el que se está ejerciendo sobre esta capa. Por esa razón, como aquí empieza el esfuerzo de corte, aquí vale 0. Y como está empezando aquí, recordemos que aquí está nuestro punto de origen, por eso la coordenada en X es 0. Eso es importante. Después hablaremos de la velocidad mínima. Recordemos que la velocidad mínima se puede expresar en ecuaciones diferenciales así o de esta forma. Recordemos que esta se encuentra del lado donde el fluido está en contacto con el material. Lo acabamos de mencionar, sería aquí. Sin embargo, notemos algo. La velocidad es mínima cuando estamos aquí, pero el estar aquí implica que hemos bajado desde X, cuando vale 0, hasta X cuando vale L. Por eso X es igual a L. En cuanto a la velocidad máxima, recordemos que en ecuaciones diferenciales esta se expresa de esta forma o de esta forma. Recordemos que la velocidad máxima se encuentra del lado donde el fluido no está en contacto con el material, sino con la superficie. Por lo tanto, podemos decir que aquí está la velocidad máxima, pero ¿en qué posición? Pues como nos encontramos en el origen, nuevamente vuelve a ser la posición 0. Para terminar, propondremos la deducción del caudal volumétrico, el cual es el volumen de un fluido que pasa a través de una sección transversal dada por unidad de tiempo. Eso nos habla sobre deducir la cantidad de fluido que está pasando sobre esta cara que tenemos aquí. ¿Y cómo sabemos que es esta cara? Fácil, porque aquí está comenzando la entrada del fluido y en esta cara de acá es donde está saliendo. Recordemos que como aquí estamos hablando de todo el volumen, aquí se está evaluando a todo el sistema, y ahora vamos a hablar sobre todos estos parámetros cuando están afectando no a una capa, sino a todo el sistema. Ahora vamos a deducir el esfuerzo de corte mínimo. A partir de la ecuación general del esfuerzo de corte, lo que voy a hacer es proponer el valor de tau y el valor de x en esta ecuación. Para que sea más fácil entender esto, voy a pasar esta parte de la ecuación del lado izquierdo y esta parte de la ecuación del lado derecho. Como tau es 0, por eso hay un 0, y como x va a ser 0, también se pone un 0 aquí. Lo que podemos deducir es que el valor de c vale 0. Si se sustituye el valor de c en la ecuación general del esfuerzo de corte, obtendríamos la ecuación particular del esfuerzo de corte. Usando este dato en la ley de Newton de la viscosidad, también conocida como densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento, podemos obtener la ecuación general del perfil de velocidades. Obtengámosla. Usando la ley de Newton de la viscosidad, lo primero que haré será pasar el término de la derecha al lado izquierdo y el término de la izquierda al lado derecho. Técnicamente voltear la ecuación. Eso no afecta en signos ni nada. Eso lo hago para proponer una ecuación diferencial donde pueda obtener a la velocidad del lado izquierdo, no por otra cosa. Ahora, de aquí puedo notar que tengo una ecuación diferencial de variables separables donde tengo a la diferencial, a la viscosidad y a un negativo que voy a pasar del otro lado. La diferencial, como está dividiendo, pasará multiplicando. La viscosidad, como está multiplicando, pasará dividiendo. Y el negativo debería de pasar junto con la viscosidad. Sin embargo, como no sé para qué me sirva el negativo aquí con la viscosidad, lo voy a poner en medio. Teniendo eso en cuenta, puedo notar que esta incógnita la pasé aquí. ¿Por qué la pude pasar así? Porque es un factor y el orden de los factores no altera el producto. Con eso me doy cuenta que al momento de integrar, x y dx serían la única parte integrable y todo esto sería una constante. En cuanto a la izquierda, solo sería la integral de esta diferencial, lo cual me quedará como la velocidad de y igual al negativo de todo este valor constante, y la integral de x daría x cuadrada sobre 2.
ese 2 está multiplicando a la viscosidad más una constante, con lo cual hemos obtenido la ecuación general del perfil de velocidades. Ahora obtengamos la velocidad mínima. A partir de la ecuación general del perfil de velocidades, lo que vamos a hacer es proponer estos datos en esta ecuación, con lo cual podemos ver que si el valor de x es L, L sería L cuadrada, mientras que para la velocidad, como es 0, esta parte sería 0. Por conveniencia, esta parte de la derecha la voy a pasar a la izquierda y esta parte de la izquierda a la derecha. Sucederá lo mismo, solo se ha volteado la ecuación. Esa es técnicamente la ley reflexiva de las igualdades, por esa razón no pasa nada, se queda igual, por cierto. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Notamos que C menos todo este choro mareador está igualado a 0. Vamos a despejar a C. Por lo tanto, todo este choro mareador que es negativo pasará del lado derecho. Será positivo. C será igual a todo este choro mareador. Ahora, sustituyendo el valor de C, que es este, por todo su choro mareador, nos quedaría esta ecuación. Con lo cual podemos deducir rápidamente que toda esta parte que tenemos aquí es el mismo choro que tenemos acá. Eso quiere decir que es factorizable y lo voy a factorizar. También noto que x cuadrada es negativa y que L es positiva. Por lo tanto voy a poner L positiva al inicio y el x cuadrada negativo al final. Eso es solo por orden, para que se vea locochón, mamalón y ya, no más. Después de aquí noto que L cuadrada y X cuadrada ambas están elevadas al cuadrado, así que puedo hacer una factorización forzada para que se vea aún más locochón esto. Voy a factorizar a L cuadrada. Recordemos que factorizar implica dividir a todo lo que entre comillas queramos quitarle el término que vamos a factorizar. Así que voy a quitar L cuadrada de ambos términos. ¿Por qué de ambos términos y no de acá? Sencillo, porque este y este, por el signo de agrupación, forman un número. Por eso solo es con estos dos. Si quito el L cuadrada y la paso acá, aquí estaría. Eso quedaría como L cuadrada entre L cuadrada, que da un 1. Menos, y a X cuadrada lo voy a dividir entre L cuadrada. Así que me quedará X cuadrada sobre L cuadrada. Con lo cual puedo notar que el exponente 2 lo puedo factorizar. Y entonces escribiría X sobre L todo elevado al cuadrado. Y listo. Con ello hemos obtenido la ecuación particular del perfil de velocidades. Ahora propongamos la velocidad máxima. Recordemos, estos son los datos y a partir de la ecuación particular del perfil de velocidades, que es esta, vamos a sustituir estos datos aquí. Con lo cual, la velocidad máxima sería equivalente a todo este choro mareador que multiplica a 1 menos y voy a sustituir a esta X por 0. Con lo cual, este dato va a desaparecer. Así que se multiplicaría todo este choro mareador por 1. Así obtendríamos la ecuación de la velocidad máxima. Para terminar, vamos a obtener el caudal volumétrico. Recordemos que el caudal volumétrico es equivalente al volumen sobre el tiempo. Las unidades del caudal volumétrico son longitud por longitud por longitud sobre el tiempo. Lo que va a pasar aquí es que si tomo una longitud con el tiempo, obtendría una velocidad. Y la longitud con la longitud que me sobraron, si las multiplico, me quedaría un área. Esto nos hace pensar que el caudal volumétrico también se puede definir como una velocidad por un área. La pregunta sería, ¿qué velocidad y qué área vamos a tomar? Sencillo, vamos a sustituir la velocidad en y por la ecuación particular del perfil de velocidades. Pero para proponer el área, vamos a delimitarla con integrales dobles. Con ello podemos proponer bastante sencillo estas integrales. Fíjense por qué. Lo que voy a hacer es deducir que de aquí hasta acá me voy a mover en el eje de las X. Por lo tanto va a ser de 0 a L. Y en el eje de las Z me voy a mover desde 0 a omega. Por lo tanto voy a poner de 0 a omega. Con lo cual tengo una multiplicación de integrales para obtener esta área. Sustituyendo esta área y la velocidad en el caudal volumétrico, tendríamos lo que sigue. Aquí se viene lo picudo y pesado del tema. Nuevamente podemos ver que la parte de la velocidad es la de verde y la parte del área es la de morado. Por el teorema de Fubini podemos proponer estas dos integrales en un producto de integrales, donde nos damos cuenta que este factor, como incluye a x, podemos incluirlo en la integral que está respecto a x.
Mientras la integral que está respecto a z se puede evaluar ya que es una diferencial. Esto sería z y evaluado de 0 a omega sería simplemente omega. ¿Por qué? Porque 0 pues anularía el valor. Eso quiere decir que la integral de aquí ya la puedo resolver por orden de facilidad y tendría omega. Sin embargo, esta integral que tenemos aquí, pues la integral de 1 sería x y la integral de x cuadrada sería x cúbica sobre 3. El L al cuadrado se quedó igual, pues es una constante. Con esto puedo darme cuenta que si evalúo de 0 a L, la x tornaría por una L, la cual me quedaría L menos L cúbica sobre 3L cuadrado. A esta parte ya no le pongo mucha atención porque como esto es una constante, esto se va a ir bajando. Lo único interesante era de que le agregué el omega. Ahora lo que puedo notar es que esta L cúbica con esta L cuadrada se van a cancelar y me va a quedar una L, que es lo que tengo aquí. Yo puedo hacer como un denominador esta L con esta L de acá para que tengan este 3 y las pueda sumar o restar más rápido. Entonces voy a agregarle a esta L que tengo como entero un 3 tercios, que no va a afectar porque 3 entre 3 da 1 y obtendríamos el 1 que tenemos aquí. Así que 3L menos L daría 2L, ya que como es como un denominador se pueden sumar o restar solo los numeradores. Este 2 que nos quedó se va a cancelar con este 2. ¿Por qué? Porque todo este choro mareador con este se está multiplicando. Así que 2 como se encuentra en el numerador y en el denominador se cancela. Con lo cual notaremos que esta L cuadrada con esta L daría L cúbica. Aquí está. Y este 3 por el 1 que acaba de quedar pues dará 3. Y con esto hemos obtenido la ecuación particular del caudal volumétrico. Se ha acabado el análisis dimensional. Espero que les haya gustado, suscríbanse a Mates de Papel. ¡Saludos!